Acá tenemos algunas pulseras, las cuales varían según el diseño en el que están elaboradas. Estas, por ejemplo, son como aplicación en una pulsera que es de acero inoxidable. Tenemos pulseras pequeñas también, que son para niños. Y estas pueden ser también ajustables según el tamaño de la mano de la persona que la vaya a utilizar. Utilizamos también hilo 100% algodón para que estas sean firmes. Tenemos pulseras también en este otro diseño que estas incluyen velcro para que la persona pueda ajustarla al tamaño de su mano, y en la parte interior incluye una bolsa para que la persona pues pueda guardar algún billete dentro de ellas. Se elaboran diferentes diseños de cintas, los cuales varían según el pueblo del cual pertenece. En Guatemala cada uno de los pueblos tiene un diseño distinto y distintos colores, los cuales forman parte de la cultura maya, y cada dibujo dentro de ellas tiene un significado igual que los colores. Dentro de los diferentes diseños de cada pueblo tenemos, por ejemplo, esta, que es de San Pedro Almolonga, que es una ciudad de Quetzaltenango. Esta otra, que es de San Juan Zacatepeques. Esta otra, que es un diseño de Totonicapán, dentro de las cuales podemos ver que los colores, los diseños y los tamaños de las cintas van variando según la ciudad a la que pertenezcan. Con estas cintas podemos elaborar también lo que son colgadores para gafetes o para celulares, a las cuales ya se les adapta un gancho para poder tener esta función. Pueden también servir como decoración, o las personas la pueden utilizar también en el cabello. Cada uno de los diseños van cambiando según los colores y según los dibujos que vayan teniendo dentro del tejido. Por ejemplo, tenemos tejidos de personas, de animales, de flores y diseños que tienen relación con la cultura maya. Cada una de estas cintas son de diseños casuales. Dentro de las cintas también tenemos diseños que son tradicionales de los trajes típicos de los diferentes pueblos de Guatemala. Estas incluyen un llavero y un gancho para que la persona las pueda colgar dentro de las bolsas o en el pantalón para los caballeros. Estas cintas típicas van cambiando según los colores y se pueden personalizar también. Se le puede poner el nombre de la persona que es propietaria, o se le puede agregar alguna fecha o algún dato que la persona desee que se le ponga a la cinta. Dentro de los aretes tenemos varios diseños. Tenemos aretes que son cortos y aretes que son largos. Dentro de los aretes tenemos algunos diseños casuales, como algunas flores, barriletes y figuras geométricas, pero también tenemos lo que son trajes típicos. Cada uno de los pueblos tiene diferentes colores, como se puede observar. Dentro de los aretes largos también tenemos diferentes tamaños. Tenemos angostos y tenemos anchos. Estos diseños varían también entre flores y diseños geométricos, y también animales o iniciales también se le pueden poner. Se elaboran también lo que son diferentes tipos de bolsas. Esta, por ejemplo, es una portachequera que incluye varios espacios para que la persona pueda guardar varios documentos, y está elaborada con trajes típicos de Guatemala. Esta, por ejemplo, incluye el huipil de Totonicapán y en la parte posterior el corte de Totonicapán. Tenemos también bolsas más pequeñas que son para documentos. Esta, por ejemplo, tiene varios espacios para poder guardar varios documentos. Está elaborada también con tela típica del corte y el huipil de Totonicapán. Tenemos estas otras bolsas que también son para documentos, las cuales cuentan con una aplicación de la cinta típica en diferentes diseños y el corte de diferentes regiones de Guatemala. Estas incluyen varias divisiones y bolsas dentro de ellas, y estas también pueden colgarse al momento en que la persona las utilice.
Dentro de los cinchos tenemos varios diseños. Estos son elaborados con piel y la cinta típica. Algunos de estos diseños incluyen la piel en la orilla de la cinta típica, pero también hay algunos otros que están elaborados únicamente con la cinta costurada sobre lo que es el cuero. Existen otros diseños en los cuales la piel se reduce y entonces se ve más lo que es la cinta típica. También se elaboran gorras, las cuales están formadas con telas típicas de Guatemala. Esta, por ejemplo, tiene tela de corte y de huipil de Quetzaltenango y se elaboran con diferentes diseños, los cuales van cambiando según el color que se utiliza. Esta tiene el corte de Totonicapán y el huipil de Totonicapán. Se realizan en diferentes tamaños, hay para adultos, para jóvenes y para niños. También contamos con cajas que están elaboradas con madera, las cuales algunas personas solicitan en algún momento para poder poner unos aretes o una pulsera y desean utilizarlas para un regalo. Entonces estas dentro se les puede colocar algún objeto, se tapan y pues ya queda como un regalo típico para poder darle a una persona. Se elaboran también diademas que están con una aplicación de la cinta típica. Estas pueden ser con diseños casuales o con los diseños de los diferentes trajes típicos de Guatemala. Estas se utilizan para mujeres adultas o para niños. Entonces en este momento les voy a mostrar cómo es que se utiliza una de estas diademas. Entonces las diademas típicas pues las utilizamos como parte de una vestimenta diaria. Los diseños y los colores pues van variando según el gusto de la persona. Estas son las cintas tradicionales y ceremoniales. Esta, por ejemplo, es la cinta ceremonial de Totonicapán, la cual es utilizada por la reina indígena durante las actividades cívicas de nuestro pueblo. Esta otra, por el diseño y los colores que tiene, es una cinta tradicional de Totonicapán. Estas, que como pueden ver el color de la borla le cambia, son de una ciudad que se llama Cantel, de Quetzaltenango. Las cintas pequeñas pueden ser utilizadas como una diadema, aquí, en el cabello, con las cuales pues los diseños se ven muy elegantes y las borlas se ven como una decoración de la misma. También pueden ser utilizadas por niñas por el tamaño que tiene. Estas cintas, que son más grandes, son utilizadas alrededor de la cabeza. Y esta es la forma en la que la reina indígena la utiliza. Va enrollada en el cabello, luego se ubica en la cabeza y las borlas se le colocan aquí al frente. La reina indígena la utiliza de esta manera en lugar de utilizar una corona de bronce o de plata. ¿Sí? Ahí pueden ver. Esto es lo que le da la forma de corona a la cinta.